Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice que Él es el mismo hoy, mañana y siempre. Exaltemos su nombre. Muros rodeando estoy. Pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón mi Salvador, cúbreme con tu amor.
ser tan bueno y maravilloso, Señor. ¿Cómo no levantar una ofrenda de aplausos a nuestro Señor? Gracias, Padre. Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. En un tiempo donde el matrimonio enfrenta tantos desafíos, Dios sigue levantando familias firmes y relaciones edificadas conforme a su voluntad. El Ministerio de Matrimonios Renovados invita a las parejas que culminaron el curso de matrimonios y prematrimoniales junto a sus familias y seres queridos a la ceremonia de graduación que se realizará el domingo 8 de febrero durante la tercera reunión a las 12 del mediodía. Ese domingo, nuestras reuniones de las 8 de la mañana y 10 de la mañana se desarrollarán con total normalidad. La reunión de las 12 del día será un tiempo especial de adoración, palabra de Dios y la ceremonia de graduación para celebrar a las parejas que han decidido fortalecer su compromiso, su comunicación y su fe en Dios. Y si tú o alguien que conoces desea ser parte de los próximos cursos, esta será una excelente oportunidad para conocer más del Ministerio Renovados y recibir información. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Te esperamos el domingo 8 de febrero en la tercera reunión a las 12 del mediodía. Muy buenas noches, amada iglesia. Qué bendición una vez más estar juntos y aquí en la misma presencia de Dios para poder tener este tiempo de estudio. Quiero enviarle un fuerte abrazo desde acá, desde la pastoral de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel, para todos mis hermanos y para todos aquellos amigos que se conectan a este tiempo especial de estudio. Tenga la plena seguridad que el Señor quiere obrar en nuestra vida, en nuestros corazones, quiere permitirnos crecer un poco más y bueno, ser bendecidos, mis hermanos. Le pido que abra su corazón en este tiempo y que se deje topar por nuestro Dios, por la misma palabra de nuestro Señor. Bueno, mis hermanos, la semana anterior fue un tiempo especial en la cual inicié revisando las cartas de Juan. Le había comentado que íbamos a estudiar las cartas de Juan. Iniciamos obviamente con la primera carta de Juan y revisando los primeros versículos. Ahí en el historial en las redes sociales usted tranquilamente puede revisar ese mensaje que trataba de que Jesucristo es real. Y bueno, que hablaba inclusive de la verdad, ¿no? De que el Señor Jesucristo es el fundamento de todo, que Él es tangible, que Él es real, que Él es la fuente de vida, que Él es la comunión. Pero una pregunta lógica surge después de revisar que Jesucristo es real y que a través de Él tenemos obviamente la comunión con el Señor. La pregunta es, ¿cómo debe ser esa vida? Si Jesucristo es real y Él es la comunión con el Padre, entonces, ¿cómo tiene que ser esa vida? ¿Qué implica realmente tener una relación con el Creador del universo? Y te pido en este momento que imagines por un momento que entras a una habitación absolutamente oscura, donde no hay nada, y de pronto alguien enciende una potente luz. ¿Qué pasa? Inmediatamente todo lo que está en esa habitación se hace visible. Si es una habitación que ha estado cerrada por mucho tiempo, seguro va a tener mucha suciedad. Y la luz no es que crea la suciedad, sino que revela esa suciedad que había en esa habitación. O sea, la luz expone cómo son realmente las cosas.
Y hoy el apóstol Juan, que es aquel que es el autor de estas cartas, va a usar esa imagen poderosa de la luz y de lo que revela la luz para describir la naturaleza misma, la naturaleza divina de Dios, la grandeza de Dios y lo que realmente significa vivir en comunión con Él. Veremos que esta comunión no es simplemente un sentimiento vago, sino una realidad práctica, una realidad que transforma nuestra vida diaria. Y para esto quiero llevarle a la palabra de Dios, porque en esta noche vamos a descubrir qué significa caminar en la luz. Vamos a la palabra del Señor. Te pido por favor que abras la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 5. Esto dice la palabra de nuestro Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1 dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¡Qué precioso! Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Qué palabras fuertes, retadoras, a su vez reveladoras sobre nuestra vida diaria. Y bueno, aquí el Señor Jesucristo comienza prácticamente con una declaración absoluta del carácter de Dios y dice, Dios es luz, ¿sí? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Así se inicia el estudio de esta noche. Dios es luz. Y esto es más que una simple metáfora bonita. O sea, realmente Dios es luz. En la Biblia, la luz representa la santidad, representa la verdad, esa luz representa la pureza moral y la luz representa la revelación. Por el contrario, las tinieblas, cuando se nos muestra en la Biblia, en la palabra del Señor, las tinieblas representan el pecado, la ignorancia, las tinieblas representan el mal. Y al decir que en Él no hay tinieblas ninguna, Juan afirma de que Dios es absolutamente santo, de que Dios es perfectamente puro y que Dios es totalmente veraz. No hay sombra de maldad en Él, no hay engaño en Él, no hay impureza en Él.
Y este es el estándar que nos está mostrando el apóstol Juan a través de estas palabras con respecto a lo que es Dios. Dios es luz. Y esta es una verdad fundamental, queridos hermanos y amigos. Juan de esta verdad saca una consecuencia inmediata y práctica y lo representa con algunos contrastes. Y usted se va a dar cuenta a lo largo de este estudio que hay algunos momentos en que Juan dice, si decimos que somos tal cosa, pero en realidad somos esto o en realidad hacemos esto, la verdad que esta palabra nos va a confrontar. Y le voy a mostrar a usted, querido amigo, querida iglesia, 4 contrastes que se puede ver aquí. El primer contraste es la comunión y la conducta. Y esto está en el versículo 6 y 7, ¿no? En el 5, ¿qué nos dice? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Versículo 6, ¿qué nos dice? Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí hay una palabra fuerte, una palabra dura, pero realmente que nos va a ayudar a mejorar esa comunión con el Señor. Miren, la comunión con un Dios que es luz no es compatible con un estilo de vida de tinieblas. O sea, un estilo de vida de pecado habitual, con un estilo de vida de mentira, de impurezas. Una vez más, Dios es luz y como Dios es luz, no es compatible con una vida de tinieblas. Entonces, no puedes disfrutar de la presencia de un Dios santo mientras deliberadamente vives en lo que Él aborrece. Bueno, esta palabra es absolutamente para todos. O sea, no podemos, y obviamente me voy a incluir porque todos caemos en alguna medida en este tipo de cosas. Miren, no podemos disfrutar ni deleitarnos en la presencia de un Dios que es santo, 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 mientras nosotros de manera deliberada vivimos haciendo lo que Él aborrece. Sería una contradicción de vida. Pero bueno, dice que nosotros, si andamos en tinieblas, nosotros mentimos. Eso dice la primera parte de este contraste, ¿no? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Le digo que eso no es compatible. Pero luego viene una alternativa gloriosa. ¿Qué nos dice? Pero si andamos en la luz, o sea, si andamos en el Señor, tenemos comunión. Y claro, termina diciendo, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y aquí este verbo andar nos habla de un patrón de vida, o sea, de una vida constante. Eso es andar. Andar es dar pasos seguidos. Y aquí cuando se nos dice andar, se nos muestra esto de andar, es tener una vida constante. Y andar en la luz significa tener una vida constante de obediencia hacia el Señor, de obediencia a la verdad revelada por Dios, buscando el agradarle al Señor todos los días de nuestra vida. Y el resultado es doble. ¿Por qué es doble? Aquí dice que hay comunión verdadera con otros creyentes, ¿sí? Porque compartimos la misma luz. Y también nos habla de una limpieza total, de una limpieza continua por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Primer contraste, primera parte que es enseñanza en esta noche es la comunión y la conducta. Tiene que ser consecuente. Si tenemos comunión con Él, nosotros debemos andar en la luz, no en las tinieblas. Pero bueno, hay un segundo contraste que se nos muestra aquí en este estudio, aquí en esta primera carta de Juan. Y eso está en el versículo, del versículo 8 al 10, capítulo 1
versículos del 8 al 10. Y es esa negación del pecado. Leamos, por favor, versículos del 8 al 10. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí Juan, el apóstol, está atacando una actitud peligrosa en el ser humano. Esa actitud de creer que hemos alcanzado un estado de pureza sin haberlo alcanzado, que hemos alcanzado un estado de impecabilidad, de que somos impecables. Si decimos que no tenemos pecado, eso es lo que dice aquí, eso es un autoengaño. Si nosotros pensamos que no tenemos pecado, eso es un autoengaño. La luz de Dios precisamente nos muestra nuestra necesidad de ser perdonados. Y esa necesidad de reconocer nuestro pecado no es opcional. Es el primer paso para vivir en la luz. Juan no se queda en la condenación y eso es hermoso porque ahí nos está diciendo, a ver, tú tienes pecado. O sea, recuerda esto. Y nos da una solución. No nos deja condenados, sino que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿no es cierto? Entonces, confesar, ¿qué es? ¿Qué es confesar nuestros pecados? Confesar es ponernos a cuentas con Dios, es estar de acuerdo con Dios acerca de nuestro pecado, es llamar a nuestro pecado por su nombre, Y la promesa inmutable, inamovible, es que Dios es fiel y justo para perdonar y limpiar nuestros pecados. O sea, Él es fiel a su promesa de misericordia, porque Él ha dicho que tiene misericordia, que es misericordioso. Él es justo porque nuestra culpa ya fue pagada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, Él es fiel y justo. Hermano amado, entonces este segundo contraste es esa negación del pecado. O sea, pensar que no tenemos pecado. Recuerda, eso es un autoengaño. Lo que debemos hacer es reconocer que hay pecado y confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero bueno, hay un tercer contraste o una tercera parte en este estudio que ya ahí lo podemos revisar ya en el capítulo 2 de esta primera carta de Juan, versículos 1 y 2, que nos habla acerca de que la provisión, que hay una provisión, más bien dicho, para aquel que tropieza, para aquel que cae. Mire cómo dice el versículo 1 y 2, es hermoso. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mire, aquí podemos ver ese corazón del apóstol Juan dándonos estas palabras porque Él no quiere que pequemos, que no sea eso una práctica en nuestra vida. Su deseo es claro, dice, para que no pequen. Pero también conoce la realidad del ser humano. Conoce la realidad y por eso dice, pero si alguno peca. Y hay que notar, hermanos, la ternura con la que se dirige. Dice, hijitos míos. Mire, aquí no hay para nada condenación, no está condenando a aquel que ha pecado, sino que más bien está mostrando compasión para que no pequemos. Y nos presenta una defensa impresionante, impecable, el mejor abogado que podríamos tener, es el abogado defensor que se para ante el Padre a nuestro favor. ¿Quién es? Es Jesucristo el justo.
Y no es excusa, o más bien dicho, no deberíamos excusar nuestro pecado, sino que deberíamos confesarlo y confiar en el abogado que tenemos, porque hay una obra que ha hecho el mayor abogado y amoroso, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso se llama la propiciación. ¿Qué significa esta palabra propiciación? Porque si usted se fija, capítulo 2, versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Esta palabra significa sacrificio que aplaca la justa ira de Dios. Entonces el Señor Jesucristo satisface completamente la justicia de Dios por nuestro pecado y lo hizo de una manera maravillosa, porque no lo hizo solo por nosotros, sino por el mundo entero. Es una provisión total para la humanidad. Lastimosamente no todo el mundo la acepta, pero aquel que acepta realmente es lavado y limpiado y perdonado por nuestro Dios a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, hay un cuarto contraste, una cuarta parte en este estudio que está ubicado desde el capítulo 2, desde el versículo 3 al 6, que tiene que ver con el conocimiento y la obediencia. Y voy a leer esto nuevamente. Dice la palabra del Señor: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Finalmente, hermanos amados, amada iglesia, aquí el apóstol Juan nos da la evidencia práctica de que conocemos a Dios. ¿Cuál es? Guardar sus mandamientos. Si decimos que le conocemos a Él, debemos guardar sus mandamientos. Esto es un círculo completo, ¿no? Dios es luz, es santo. Hay que andar en luz. ¿Qué quiere decir? Obediencia. Y la evidencia de que lo conocemos, o sea, decir, lo conozco y desobedecer, se convierte en una contradicción, en una mentira. Entonces, el que guarda su palabra demuestra que su amor, o más bien dicho, que el amor de Dios ha llegado a su madurez ahí en su propia vida. Como dice aquí la palabra de Dios, se ha perfeccionado en él, se ha madurado en él. Y el estándar supremo es claro. ¿Qué nos dice aquí para terminar? Debe andar como él anduvo. Nuestro modelo es la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo reto que tenemos nosotros los que decimos que somos hijos de Dios. Mire, guardar su palabra, ser obedientes y sobre todo andar como Él anduvo. Eso es un estándar bastante alto, pero si está escrito en la palabra es porque se lo puede lograr, y no por nuestras fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Ahora, solo para ir terminando, quiero comentarle cómo puede ser esto práctico en nuestra vida, porque lo hemos leído, lo hemos revisado, estos cuatro contrastes que se nos presenta aquí en la primera carta de Juan, hasta el capítulo 2, versículo 6. ¿Cómo puede ser una realidad en nuestra vida? Nosotros debemos tener un llamado a la honestidad radical. ¿Qué quiero decir con esto? Debemos ser honestos. Mire, la luz de Dios nos está invitando a dejar la fachada, sino a mostrarnos cómo somos realmente. Entonces,
Hay áreas en nuestra vida que tal vez preferimos mantener en oscuridad, que no queremos que la luz de Dios y su palabra toque. Tal vez un hábito, tal vez un pensamiento, tal vez una relación, una ambición, no sé. Recuerda que decir tengo comunión con Dios mientras escondemos esas cosas es vivir una mentira. Y eso nos dice claramente la palabra. El primer paso para caminar en luz es abrir esas puertas a Dios, es dejar que la luz del Señor las revele. Yo sé, es incómodo, pero Él es el único camino hacia la libertad. Quitar esa atadura de nuestra vida. Eso es práctico, hermano. Pero también es práctico una confesión continua de nuestro pecado. Toma en cuenta esto. Te estoy dando esta parte final de cómo aplicar esta enseñanza a tu vida. Entonces, ¿qué es lo primero? Ser honestos. Ese llamado a la honestidad. Segunda forma en que puede ser práctico en nuestra vida es la confesión continua. Andar en la luz no significa ser perfecto. Acuérdate de eso. Significa que cuando el pecado aparece y aparecerá, tenemos nosotros ya un protocolo divino. ¿Cuál es? Confesarlo. No lo minimices. No digas fue una equivocación. No digas fue simplemente un error. No lo excuses. No digas es que no es mi culpa, es que ella, es que él, es que las circunstancias, es que el clima, es que lo que sea. No. Llámalo pecado y confiésalo a Dios, que Él es fiel y justo para perdonar ese pecado. Por favor, tome en cuenta que tienes un abogado, que hace una limpieza real, completa en tu vida, nuestro Señor Jesucristo. Y lo último, por favor, moldeemos nuestra vida así a la misma imagen de Jesús. El objetivo final, hermano, no solo es no pecar, sino andar como Él anduvo. Esto va más allá de reglas, se trata de carácter. ¿Cómo anduvo Jesús? Esa es la pregunta. Con amor sacrificial, con humildad, con compasión, con verdad, con dependencia de Dios Padre. Y te animo que esta semana, por ejemplo, podamos elegir un aspecto del carácter del Señor Jesucristo, por ejemplo, su paciencia con los débiles o su valentía ante la injusticia, y ora pidiendo al Señor que el Espíritu Santo moldee tu carácter, y me comprometo a hacer eso en mi propia vida. Entonces la obediencia prácticamente es la evidencia de que el amor de Dios está madurando en nosotros. Amén, mis hermanos. Como conclusión, hermanos, aquí el apóstol Juan nos deja un mensaje claro, un mensaje transformador. Nos dice: Dios es luz, por lo tanto nuestra vida con Él no puede ser un juego en las sombras. Es un llamado a vivir en la realidad, en su santidad, cubiertos por la gracia, por el perdón del Señor y moldeados por el ejemplo de su Hijo Jesús. Mira, no tienes que tenerlo todo resuelto para acercarte a la luz. De hecho, es al revés. Te acercas a la luz para ser limpiado, para ser sanado, para ser transformado. Y esta semana te animo a que tomes un momento cada noche para revisar tu caminar diario a la luz de la palabra del Señor. Te aseguro que eso va a revelar qué es lo que hay que cambiar, y el Señor te dará el camino, la fuerza, te abrirá la puerta necesaria para que esto sea así. No te olvides, confiesa cada día tu pecado, es necesario, y descansa en la fidelidad de Dios Padre y de la defensa, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, que es el abogado, y nuestros pecados serán perdonados. Hermano amado, si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, por favor, comparte con alguien que tú sepas que necesita ese perdón de parte de Dios y ese caminar adecuado en la vida cristiana.
Nos vemos en otro momento, mis hermanos. Dios los bendiga. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.